La historia del Balón de Oro comenzó en 1956 cuando la revista France Football decidió crear un premio para distinguir al mejor futbolista europeo del año. El primero en levantarlo fue Stanley Matthews del Blackpool inglés, un extremo elegante que simbolizaba la pureza del fútbol británico. Un año después, en 1957, el reconocimiento fue para Alfredo Di Stéfano, la leyenda del Real Madrid, que repetiría en 1959 consolidando su dominio en Europa. Entre ambos triunfos se coló Raymond Kopa, también del Real Madrid, quien lo ganó en 1958, reforzando el poder blanco en aquellos años dorados. En 1960, el galardón se tiñó de rojo español con Luis Suárez Miramontes, del Barcelona, único futbolista español en conquistar el trofeo. Le siguió Omar Sívori, ítalo-argentino de la Juventus, en 1961 y en 1962 el premio fue para Józef Masopust, símbolo del fútbol checoslovaco. En 1963, el mundo fue testigo de un hecho histórico. Lev Yashin, el mítico portero soviético, se convirtió en el único guardameta en ganar el Balón de Oro. Los años siguientes fueron una sucesión de estrellas que marcaron la evolución del juego. En 1964, Dennis lo llevó el trofeo a Inglaterra con su instinto goleador. En 1965, Eusebio da Silva Ferreira, la Pantera Negra de Portugal, lo alzó tras brillar en el Benfica. Y en 1966, Bobby Charlton coronó la gloria inglesa tras el Mundial de ese año, cerrando la década. El húngaro Florian Albert lo ganó en 1967, el inglés George Best en 1968 y el italiano Gianni Rivera en 1969. 13 años después de su creación, el Balón de Oro ya era más que un trofeo, era un testamento del talento europeo, un espejo que reflejaba las distintas formas de entender el fútbol antes de su expansión global. La década de los 70 comenzó con el fútbol abriéndose paso hacia una nueva mentalidad, la del pensamiento táctico, la estética y la inteligencia dentro del campo. En 1970, el Balón de Oro fue para Gerd Müller, el depredador alemán del Bayern Múnich, que destrozó redes y récords en una época donde cada gol era una obra maestra de instinto. Un año después, en 1971, el trofeo cambió de dueño y de estilo. Johan Cruyff, con su elegancia natural y visión total del juego, inauguró una era en la que el fútbol se pensaba antes de jugarse. Cruyff repetiría en 1973 y 1974, consolidándose como el símbolo del fútbol total de los Países Bajos. Su forma de moverse, su lectura del espacio y su carácter rebelde convirtieron al Balón de Oro en un premio que ya no solo medía goles, sino influencia. Entre sus dos reinados, en 1972, Franz Beckenbauer había levantado el galardón, transformando la defensa en un arte y consolidando su apodo de Kaiser tras la supremacía de los genios tácticos. En 1975, el ucraniano Oleg Blokhin llevó el premio a la Unión Soviética, representando la velocidad y precisión de un fútbol disciplinado. En 1976, Beckenbauer volvería a ganarlo, confirmando que el liderazgo también se podía premiar. En 1977, el danés Allan Simonsen, del Borussia Mönchengladbach, sorprendió al mundo como el primer futbolista de su país en alcanzar tal honor, demostrando que el talento podía surgir en cualquier rincón de Europa. Los dos últimos años de la década consolidaron la diversidad del fútbol continental. En 1978, el inglés Kevin Keegan conquistó el Balón de Oro, hazaña que repetiría en 1979 con el Hamburgo. Gracias a su capacidad de liderazgo y entrega, aquellos años fueron un punto de inflexión. El Balón de Oro ya no solo premiaba el talento individual, sino la inteligencia, la disciplina y el carácter. De Cruyff a Beckenbauer, de Müller a Keegan, cada ganador redefinió lo que significaba ser el mejor del mundo, preparando el terreno para la próxima gran era del arte y la elegancia. En los 80, la década de los 80 consolidó al Balón de Oro como el símbolo máximo de la excelencia futbolística. En 1980, el galardón fue para Karl-Heinz Rummenigge, delantero del Bayern Múnich, que combinaba fuerza, liderazgo y precisión letal frente al arco. Su rendimiento lo llevó a repetir el título en 1981, dejando claro que Alemania seguía siendo una potencia en la construcción de campeones. En 1982, el reconocimiento cruzó el telón de acero. Paolo Rossi, héroe del Mundial de España, se coronó tras su actuación legendaria con Italia. Un año después, el fútbol francés entró en escena con la irrupción de Michel Platini, quien redefinió el concepto de elegancia en el mediocampo. Platini dominó la mitad de la década con una racha sin precedentes, conquistando 3 balones de oro consecutivos en 1983, 1984 y 1985, guiando a la Juventus y a la selección francesa con una maestría inigualable. En 1986, el soviético Igor Belanov recibió el premio después de brillar en el Mundial de México y en el Dinamo de Kiev, demostrando que el fútbol del Este aún conservaba su mística y disciplina. En 1987, el neerlandés Ruud Gullit, líder del Milan, representó el renacer del fútbol holandés, fuerza, técnica y una personalidad imponente que inspiraba respeto. La hegemonía neerlandesa continuó.
En 1988, el elegante Marco van Basten levantó su primer Balón de Oro, respaldado por sus goles perfectos y su precisión quirúrgica, y en 1989 repitió la hazaña, reafirmando que el Milan se había convertido en el epicentro del talento mundial paradójicamente. Esta fue también en la década en que Diego Armando Maradona, el genio argentino que maravilló al planeta, no pudo ganar el premio debido a las reglas que aún limitaban el reconocimiento a futbolistas europeos. Su sombra, sin embargo, flotó sobre cada ceremonia. Los años 80 dejaron una huella de oro en la historia del fútbol, de Rummenigge a Van Basten, pasando por Platini y Gullit. Fue una década que combinó arte, inteligencia y carácter. El Balón de Oro ya no solo premiaba al mejor jugador, sino al símbolo de una era que hacía del fútbol un lenguaje universal. Los años 90 marcaron una nueva dimensión en la historia del Balón de Oro. El fútbol se globalizaba, los sistemas tácticos evolucionaban y el espectáculo comenzaba a mezclarse con la mercadotecnia. En 1990, el alemán Lothar Matthaus, capitán de la selección campeona del mundo, se llevó el galardón tras un año de dominio absoluto con Alemania Occidental. Un año después, en 1991, el francés Jean-Pierre Papin del Olympique de Marsella se coronó gracias a su olfato goleador y su impresionante técnica de volea, recordando a todos que la elegancia también podía ser letal. En 1992, Marco van Basten consiguió su tercer Balón de Oro, igualando las gestas de Cruyff y Platini, y cerrando así una etapa gloriosa de dominio neerlandés. En 1993, el premio cruzó por primera vez las fronteras de Europa Occidental para reconocer a Roberto Baggio, el divino italiano cuyo talento y serenidad bajo presión lo convirtieron en símbolo de inspiración. El año 1994 llevó el galardón a Bulgaria con Hristo Stoichkov, que con su zurda poderosa y temperamento ardiente lideró al Barcelona del Dream Team y a su selección en un mundial inolvidable. Pero 1995 fue el año que cambió para siempre la historia del Balón de Oro. La votación se abrió a jugadores de cualquier nacionalidad que compitieran en Europa. Así, George Weah, del AC Milan, se convirtió en el primer y único africano en ganar el trofeo, demostrando que el talento no conoce fronteras. En 1996, el alemán Mathias Sammer sorprendió al mundo tras liderar a su país en la Eurocopa, mientras que en 1997 el brasileño Ronaldo Nazário irrumpió con fuerza, convirtiéndose en el primer jugador no europeo en conquistar el galardón. Su velocidad, potencia y frialdad redefinieron el papel del delantero moderno. El ciclo cerró con dos nombres legendarios en 1998. Zinedine Zidane, héroe de la Francia campeona del mundo, elevó el fútbol a la categoría de arte, y en 1999, Rivaldo, con su zurda mágica en el Barcelona, se consagró como el último Balón de Oro del siglo XX. La década de los 90 fue el puente entre dos mundos, el fútbol clásico y el moderno. De Matthaus a Rivaldo, cada ganador representó una nueva frontera del talento, y el Balón de Oro se convirtió, definitivamente, en el premio más universal del planeta. La historia del Balón de Oro en el nuevo milenio se convierte en un relato épico de dos grandes fuerzas, el talento irrepetible y la ambición implacable, que redefinieron el fútbol mundial y lo llevaron a su clímax. En el año 2000, el galardón recayó en Luis Figo, el portugués que simbolizó el paso de lo clásico a lo moderno. Al año siguiente, 2001, lo ganó Michael Owen gracias a sus goles y velocidad, demostrando que la eficacia también era homenajeada. En 2002, el destino volvió a romper moldes con Ronaldo Nazário. Brasil, potencia mundial, volvió a tener al delantero más temido y premiado. El año 2003 llevó el trofeo a Pavel Nedved de la República Checa, seguido en 2004 por Andriy Shevchenko de Ucrania, y en 2005 por Ronaldinho de Brasil, quien incorporó de nuevo la magia al fútbol. En 2006, Fabio Cannavaro, defensor italiano, fue la excepción a que los delanteros manden. El fútbol también celebraba la solidez desde atrás. En 2007 ganó Kaká y en 2008 arranca la era de los dos colosos con Cristiano Ronaldo, que al año siguiente, en 2009, cedió el trono a Lionel Messi meses después. Messi se convertiría en mito viviente. 2010, 2011, 2012 le alzaron al trofeo consecutivamente. En 2013 y 2014 Cristiano Ronaldo interrumpió la secuencia, elevando el duelo a una batalla global. En 2015 y 2019 Messi volvió a subirse a la cima. Estos dos nombres dominaron la década y más allá, batiendo récords de goles, títulos y expectación mediática. En 2022 fue Karim Benzema, en 2023 nuevamente Messi y en 2024 el trofeo fue para Rodri, señalando un posible cambio de ciclo. Finalmente, en 2025 el trofeo lo obtuvo Ousmane Dembélé, en una temporada en la que concretó un renacer personal, liderando a su club en Europa y culminando una carrera que parecía estar estancada.
este periodo representa más que una lista de ganadores. Es el relato de cómo el fútbol dejó de ser solo deporte y se convirtió en fenómeno global. Desde Figo a Dembélé, pasando por Messi y Cristiano, los ganadores no solo dominaron el césped, dominaron la cultura, el marketing, los videojuegos, la conversación mundial. Con cada trofeo levantado, el Balón de Oro reflejó la transformación del juego. De los estadios llenos de los auditorios planetarios, del fútbol brillo en el imperio digital, y así, con Dembélé alzando el trofeo en 2025, se cierra un capítulo inolvidable, una era donde los héroes del balón vivían al máximo en el escenario más brillante. Pero también queda una pregunta abierta: ¿quién continuará esa saga si cada nuevo ganador tendrá que desafiar los gigantes que lo precedieron? El Balón de Oro no ha llegado al final, simplemente ha pasado la antorcha a una nueva generación que debe estar a la altura.